Nuestro estudio bíblico de Efesios y estamos en el capítulo 1. La semana pasada nos quedamos en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y bien, en ese versículo nos quedamos, pero son tres cosas por las cuales Pablo está orando. Que Dios permita, que Dios entregue sabiduría, que Dios dé sabiduría, espíritu de conocimiento, para que entiendan estas tres cosas. La primera es la esperanza a que Él los ha llamado, versículo 18, la esperanza a que Él los ha llamado. La segunda, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera la vemos en el 19, que no, ni siquiera lo leímos la semana pasada, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esas son las tres cosas. Bien, antes de entrar a estas cosas, tenemos esta cuestión de qué significa que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y bueno, ahora lo estoy aplicando a nosotros, ¿no? Pablo lo está aplicando a los efesios, pero obviamente todos los creyentes necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En la palabra alumbre, cuando uno revisa los significados de las palabras, pues también se puede utilizar la palabra ilumine o iluminar, es decir, que dé luz. Los ojos de vuestro entendimiento, en la palabra entendimiento, la palabra que aparece ahí específicamente es la palabra que significa corazón, que es en griego cardias, corazón. Vuestro, o sea, los ojos de vuestro corazón, es lo que escribe literalmente el apóstol Pablo ahí. Claro, el traductor y utiliza la palabra entendimiento, pues obviamente ya le está dando el significado que quiere dar el apóstol Pablo. En aquel entonces, pues se utilizaba la palabra corazón para hablar del lugar donde están los sentimientos, los pensamientos, los deseos y demás. Esa es la idea. Entonces, en entendimiento tenemos que comprender nuestra alma, nuestra mente y nuestros pensamientos, deseos y propósitos. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, aquí va más allá de entender, utilizaba la palabra entender o comprender la semana pasada, pero va mucho más allá. Esto es algo que Dios tiene que dar, es algo que Dios tiene que hacer, es un conocimiento que permanece en el interior. Es una convicción que, aunque podemos hablar de nuestra convicción, aunque podemos dar a conocer nuestra convicción, no podemos em, tomar de nuestra convicción y darla a las personas que nos escuchan. Es decir, cada quien tiene sus propias convicciones. Cada quien toma sus propias conclusiones, cada quien decide qué hacer en cuanto a su mente, su vida, sus pensamientos y todo lo que posee. Esto de acuerdo a su forma de entender. Cada quien entiende a su modo, a su forma. Entonces, Pablo está hablando de que Dios toque cada corazón, ilumine cada corazón, alumbre cada corazón. Los ojos del entendimiento, los ojos, ¿por qué habla de ojos? Y recordemos que la verdadera palabra que aparece en entendimiento es cardias, o sea, corazón. Los ojos del corazón, ¿a qué se refiere? Se referiría, o ahora le podríamos también llamar a la percepción, lo que nosotros percibimos. Entonces ya son estas características del alma, de la mente, de nuestra forma de comprender, de nuestro análisis, de nuestra meditación, lo que concluimos por medio de nuestra meditación personal. Es muy importante la meditación para el creyente, pero con meditación no me refiero a esta meditación. em, sobre el éter extraño o alguna cuestión así, sobre el aire o lo demás. Nosotros los creyentes debemos estar meditando en la palabra de Dios, en el propósito de Dios, en el deseo de Dios, en cuál es la intención de Dios. Sin esa meditación, diría yo, es bastante difícil. De hecho, los creyentes tenemos que estar meditando constantemente en las palabras del Señor Jesucristo, cuáles son las intenciones del Señor Jesucristo, qué era lo que quería decir.
Por eso diría yo, mucho es simbólico, muchos son ilustraciones en lo que el Señor Jesús habla, precisamente para hacernos pensar. La idea del Señor Jesús es hacernos pensar. La idea del Señor Jesucristo, tomemos en cuenta este ejemplo tan grande, tan importante en sus enseñanzas, sus parábolas. Si las vemos de forma panorámica, Jesús nunca explica. Jesús nunca pone las cosas claras. A sus discípulos les explicó, a algunos les explicó ciertas cosas, pero en cuanto a las parábolas, la idea es encerrar una enseñanza en un ejemplo lógico para que la gente en su análisis personal logre comprenderla. Muchas de estas son bastante fáciles y otras tienden a ser un tanto más difíciles, especialmente todas estas imágenes que nos da el Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos. Pues el Señor Jesús está encerrando todo este conocimiento espiritual o sobre lo espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios, en imágenes físicas. A veces compara precisamente el reino de los cielos con un árbol que empieza como el más pequeño, pero termina siendo el más grande y el más, con ramas más frondosas. Entonces, la idea del Señor Jesús es hacernos pensar, la idea del Señor Jesús es hacernos meditar, darnos una imagen lógica para que nosotros comprendamos. En este sentido, tiene que ver con esto que dice el apóstol Pablo, tiene que ver con mi interior, mi mente, descubriendo y comprendiendo qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Ciertamente en este comprender y descubrir se ha jugado mucho debido a que pues cada quien comprende a su modo, a su forma, cada quien puede tomar sus propias conclusiones y por eso es muy importante que nos basemos em, que nos basemos primeramente en las explicaciones bíblicas y en las intenciones que nos dan los apóstoles, pues obviamente los apóstoles y profetas, pues todo el cristianismo está basado en eso, y también que tomemos las ideas de los estudiosos. Las ideas de los estudiosos son buenas en ese sentido, porque nos ayudan a comprender, pero aún así la convicción tiene que ser personal. Cada quien tiene que tener su propia convicción, cada quien tiene que tener sus propias conclusiones, cada quien, y esa es la idea, cada quien tiene que comprender las parábolas de Cristo a su modo, a su comprender, y por supuesto de esa manera las va a ir aplicando. Entonces, en ese sentido es muy importante el estudio bíblico, el estudio, el conocimiento, la meditación personal y sobre todo que lo que demos no es una cátedra dogmática, es decir, esto es así y así lo tienen que creer, porque si no lo creen de esta manera, entonces irán a condenación y ese tipo de cosas. Eso es lo que significa un dogma, ¿no? No existen dogmas en la iglesia y tal vez solamente el conocimiento de que Cristo Jesús pagó nuestros pecados y no existe otra forma de salvación, eso bien lo podríamos tomar como una especie de dogma porque está completamente cerrado. De ahí no existen variantes, formas de entender, formas de comprender. Cada quien se tiene que salvar a sí mismo, como a veces no adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia le dan esa explicación a la vida de Cristo y que, cada uno de nosotros tiene estas características crísticas, entonces tiene que explotarlas para poder salvarse y este tipo de cosas. No, todo eso es mentira. Entonces, en forma dogmática, si queremos verlo así, pues lo único que queda es eso, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y ciertamente solo quienes nos refugiamos en Él, pues obviamente obtenemos salvación. Y hay que creerlo, y hay que creerlo por sobre todas las cosas, no tanto concebirlo, comprenderlo, creo que nuestra mente es incapaz de comprender eso, de que todos nuestros pecados caen sobre Cristo. Es imposible, no lo podemos comprender. Pero no se trata de comprenderlo, se trata de creerle a Dios. Dios lo hizo en su Hijo cuando estaba en la cruz, por lo tanto hay que creerle y Él dice que lo hizo.
Y por supuesto, Él nos da testimonio de todo lo demás. Hemos visto todas estas ganancias por el sacrificio de Cristo y es a causa del sacrificio de Cristo que tenemos herencia, tenemos paternidad, somos hijos de Dios, hemos sido preparados para gloria, para alabanza de Dios, seremos también, estaremos delante de Dios santos y sin mancha y todas estas cosas. Es gracias a Cristo Jesús. Así que estamos viendo y disfrutando ya las consecuencias y el resto de nuestra eternidad será eso, seguir disfrutando las consecuencias del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún así, la comprensión lo que provoque el sacrificio del Señor también es muy particular y también es muy personal. Cada quien así lo decide. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cada quien decide qué tanto se va a sacrificar por el Señor que lo sacrificó todo por usted. Y aquí no existe ningún dogma formalmente, es decir, usted va a decidir, usted va a definir qué tanto se va a entregar, si mucho, si poco. El mismo Señor lo menciona en la parábola del sembrador. Dice que aquello que cayó en buena tierra, o sea, se refiere a los verdaderos creyentes. ¿Qué pasa? Que terminaron dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto es por decisión de cada quien, por la convicción de cada quien, por el agradecimiento, por la gratitud de cada quien. Entonces, todo esto interviene en el corazón, en el entendimiento y en la comprensión personal. Cada quien decide, bueno, Jesús murió por mí, entonces yo le voy a dar esto. Es una comprensión personal. Nosotros, obviamente, cuando exponemos la palabra de Dios, entonces la exponemos en el sentido de tratar de dar a conocer, pero de la misma manera tenemos que procurar orar por quienes están escuchando. Es también el gran ejemplo que está dando aquí el apóstol Pablo. Si yo estoy dando la palabra a un grupo, a una persona, a un vecino, a quien sea, le estoy dando la palabra, entonces también tengo que estar orando por esa persona. ¿Para qué? Para que sea Dios quien guíe su corazón, para que sea Dios quien guíe su mente, sus intenciones, sus deseos, que sea Dios quien gobierne todo esto, que le dé sabiduría. Esas son características muy importantes. Que Dios dé sabiduría, que Dios dé conocimiento, que Dios alumbre, alumbre el corazón, alumbre el entendimiento, ¿no? Que estas características se oponen o son opuestas más bien al el corazón entenebrecido que vemos en el capítulo 1 de Romanos. ¿Y por qué se entenebrece el corazón? O sea, que está en tinieblas, ¿no? ¿Por qué está en esa situación el corazón? Por causa del pecado. Entonces, esas son las conclusiones que vienen dándose y es bien importante comprender esto, señalar esto que el corazón por causa del pecado se va entenebreciendo y la mente es entregada a hacer cosas que no convienen, incluso a hacer cosas que nunca pensó que podrían hacerse. Y esto es Dios quien permite, a causa de la idolatría, quien entrega. Es Dios quien entrega. Eso se puede revisar en el capítulo 1 de Romanos. Ahí está. Entonces la mente se va desviando, la mente se va torciendo, la mente empieza a hacer cosas que no solamente no convienen, sino que casi que son impensables, no deberían suceder. Esto es a causa del pecado. Ahora aquí lo que vemos es al contrario. Lo que vemos es que Dios quiere dar sabiduría, que Dios quiere dar conocimiento, que Dios quiere alumbrar el corazón. Y nuevamente digo, ¿por qué menciono el corazón? La palabra corazón, porque es la palabra, perdón, que usa el apóstol Pablo. En el versículo 18, donde dice entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento, al revisar, la palabra que usa ahí Pablo es cardias, es corazón. Entonces, aquí solamente tenemos una explicación de qué significa corazón o qué es para Pablo. El corazón es todo lo que tiene que ver con el entendimiento, nuestras decisiones, propósitos, convicciones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. Entonces, a medida que venimos a Cristo, la idea es que nuestra mente vaya adquiriendo sabiduría, que nuestro ser vaya adquiriendo conocimiento y, por supuesto,
caminemos con una comprensión, con un entendimiento bien iluminado, no en tinieblas, no entenebrecido, sino bien iluminado, que nuestro corazón esté bien iluminado y que sepamos por dónde caminar. Em, Hago entonces la aclaración de todo esto. Es bien importante porque esto es algo que tenemos ahora, debemos aspirar ahora, debemos pedir ahora y debemos también dejarnos guiar por estas cosas ahora. Se está apartando el creyente de todo esto, es decir, me refiero a los creyentes actuales. Se están apartando de todo esto, apartándose de la sabiduría, apartándose del conocimiento para conseguir, pues obviamente las cosas fáciles, obviamente las riquezas, cambiando lo bueno de Dios por los placeres de este mundo, cuando la misma Biblia dice que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos no deben estar puestos en el mundo. Recordemos, lo dice el apóstol Juan, este mundo pasa y sus deseos. Este mundo va a pasar y sus deseos, por lo tanto, no deben estar ahí ni nuestros ojos, ni nuestra mente, ni nuestro corazón. También debemos tener cuidado con nuestro corazón, lo menciona Salomón, ¿no? De él emana la vida. Hay que tener cuidado con el corazón. Es decir, de ahí vienen los propósitos y las intenciones. Cuando no tenemos cuidado con el corazón, termina mal o arruinado. Y esto puede también trastornar nuestra mente. Entonces, pero sí quería señalar acá que es un efecto divino también, es un efecto sobrenatural, es un efecto espiritual, es decir, depende del Espíritu Santo, aunque aquí no lo dice explícitamente, pero depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, solamente por tener el Espíritu Santo es bien importante aquí también comprender de que por tener el Espíritu Santo no quiere decir que ya tengo sabiduría, por tener el Espíritu Santo no quiere decir que ya tengo entendimiento. Hay que estarlo pidiendo porque hay que estarlo buscando. Entonces viene la regla de oro, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Los creyentes no tienen sabiduría porque no la piden, porque no la buscan. Básicamente es eso. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tengan sabiduría y tengan conocimiento, pero lo están perdiendo porque están tomando otras cosas como más importantes. Y Pablo entonces aquí sí vemos cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual hay que pedir esta sabiduría y entendimiento en la revelación que Dios da, la revelación de Él? Y por supuesto la iluminación o el que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Cuál es el propósito? Y lo vimos al principio, solamente lo señalé, perdón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas dos, pues prácticamente son las que ya hemos visto a partir del versículo 3. Básicamente termina hasta el 13, en donde se habla de la salvación. Es decir, hemos sido llamados, es bien importante la esperanza que hemos sido llamados, no es una esperanza que nosotros conseguimos, no es una esperanza que nosotros compramos, es una esperanza la cual Dios compró con la sangre de su Hijo y nos llama a nosotros a esa esperanza. Entonces es una esperanza dada, recibida, obtenida por Dios y dada a nosotros. Es la esperanza, pues obviamente de la salvación, pero no solamente la salvación, sino la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una eternidad gloriosa, de ser de alabanza o de exaltación para Dios mismo y que nuestro cuerpo no solamente llegue a ser inmortal, Pablo lo menciona en el capítulo 15, 1 Corintios, que lo mortal se vista de inmortalidad, está bien, sí, pero no solo es eso, sino que este cuerpo recibirá la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Lo vimos en el último versículo del capítulo 3 de Filipenses. Entonces, las esperanzas son grandiosas, supremas, enormes, maravillosas. Las riquezas de la gloria de su herencia, ya hemos visto varios de estos puntos, varias de estas riquezas.
la gracia, la sabiduría, el conocimiento, tenemos los dones, tenemos al Espíritu Santo, hemos sido llamados a la familia de Dios, hemos sido recibidos por el Padre Celestial, hemos sido adoptados como sus hijos y adoptados como sus hijos significa que también somos herederos. Somos herederos legítimos, así como el genuino heredero que es Cristo Jesús. Por eso dice en el capítulo 8 de Romanos que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, todas estas son características de la riqueza. Recordemos que son espirituales, como lo dice el versículo 3 de este mismo capítulo. Lo vimos varias veces. Son espirituales, es decir, no las vamos a tener, no las vamos a obtener, no las podemos tocar, más bien me refiero a eso, no las podemos tocar, no las podemos ver con nuestros ojos. Se trata de tener esa confianza, esa certeza y esa fe. Entonces, todo lo que hemos visto tiene que ver con las riquezas de la gloria de su gracia también y la herencia, la gloria de la herencia. O sea, todavía no hemos visto la herencia, apenas lo que hemos visto ahora, y digo apenas en sentido relativo, porque es las arras, es el sentido que da Pablo en el versículo 14 de este mismo capítulo. Las arras es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la herencia, es las arras, o sea, ya lo vimos, es la garantía y la representación, o como decir, la primera parte de la herencia. Por eso es que Dios no nos cobra por su espíritu. Y se recuerdan aquello de Simón, el mago que quería comprar el Espíritu Santo, ¿no? Para poder tener ese poder. No se compra, no se puede comprar, sino se recibe precisamente ¿por qué? Por derecho. ¿Por qué digo por derecho? Porque somos hijos de Dios, hemos sido recibidos por Él como eh, sus hijos y por lo tanto también herederos. Entonces Él nos da la primera parte de la herencia. La primera parte de la herencia es el Espíritu Santo. Entonces, en estas explicaciones es donde interviene precisamente la sabiduría, porque consideramos que el Espíritu Santo, bueno, viene solamente porque sí, pero es que cada creyente debe tener el Espíritu Santo por derecho. Tiene el Espíritu Santo por derecho. El punto es si es verdadero creyente, ¿no? O sea, ese es el verdadero dilema aquí. Recordemos también que con respecto a nuestra fe, la fe no es solamente una convicción, que sí lo es, no solamente es una certeza, que también lo es. La fe es también la evidencia. Esa es otra de las características de la fe. Entonces, de las primeras evidencias de nuestra salvación, herencia, paternidad que Dios nos ha dado pues es nuestra fe, la seguridad que tenemos en Él. Esta seguridad, esta confianza, esta certeza, pues lastimosamente a veces se tergiversa y solamente se toma por confianza religiosa. Y una confianza religiosa no es genuina fe. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque sí tiende a tergiversarse. Por eso es que buscamos dar conocimiento, por eso es que buscamos encontrar la lógica en todo esto y poder también compartir nuestras convicciones, la sabiduría, el conocimiento, para que pueda cada quien obtener esto. Perdón, de la misma manera, pues oramos que logre comprenderse, porque la idea que Dios dé el conocimiento es para que los demás logren comprender esto. Es decir, que se vuelva algo personal, algo propio. No es del que está hablando, sino de cada quien. Es algo personal. Entonces, al recibir al Espíritu Santo, es importante comprender de que ya recibí la primera parte de mi herencia, el anticipo. Es solo anticipo, por eso digo de forma relativa. ¿Cómo será nuestra herencia si el anticipo es el Espíritu Santo? Entonces, por eso habla las riquezas de la gloria de su herencia. Todo esto es bien importante y los apóstoles hablaron mucho de esto y por eso el Evangelio fue muy bien recibido. Fue recibido con gloria, con dicha, con seguridad, especialmente por las personas desposeídas. Es la gran diferencia entre aquellas personas que tienen muchas posesiones
y reciben el Evangelio y bueno, se encuentran en un Evangelio que básicamente está alejando a las personas del mundo y llevándolas a Cristo Jesús. Aquellas personas entonces, como los esclavos, el Señor Jesús señala a las prostitutas y los publicanos, estas personas que ya tienen una vida no bien, digamos así, pues entonces fácilmente abrazan el Evangelio. Aquellas personas que tienen posesiones en este mundo les cuesta bastante abrazar el Evangelio. Y en este sentido es lo que quiero señalar porque eh, hace falta entendimiento para captar y esa seguridad de que lo que recibo en Cristo es mucho mayor y mucho más importante que cualquier cosa que tengo en esta vida. Em, ¿Lo captan la mayoría de creyentes? La respuesta es no, no lo captan. Precisamente por eso es que se nota en sus actitudes, en su forma de vivir, que no se capta esto. Cuando pierden algo, cuando no reciben algo que querían, entonces, ¿cuál es su respuesta hacia Dios, hacia Cristo? Alejarse. Porque se alejan porque no han captado que lo que ya tienen es mucho más importante que cualquier cosa, que lo que Dios les ofrece en Cristo es muchísimo más importante que cualquier cosa que van a contemplar en esta vida. Ahí es donde entra el tener los ojos alumbrados o tener los ojos entenebrecidos, los ojos interiores, los ojos de la percepción, los ojos de la comprensión. El creyente no ha logrado comprender. Cristo Jesús una vez hace una comparación con el Evangelio a una gema, a una joya de gran precio. Debido a que el hombre encuentra esta gema, entonces va, dice Jesús, vende y todo lo que tiene para poder comprar ese terreno, porque ahí era donde estaba la gema. Entonces no podía simplemente sacarla solo así, sino que tiene que dejar, esa es la idea de la parábola, tiene que dejar todo lo que tiene que darse cuenta que lo que tiene es de mucho mayor precio que perdón, que lo que encuentra, la gema, es de mucho mayor precio que lo que ya posee. Para una persona que no tiene o que tiene muy poco o que probablemente, digámoslo así, señala su propia vida, se desagrada de su propia vida, es un tanto más fácil comprender, comprender esto. ¿Por qué? Porque rechaza su vida ya de por sí y entonces ve el Evangelio, ve a Cristo y por supuesto va a entregarle todo su ser. A eso se refería el Señor Jesucristo con las prostitutas y publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos. En el caso de personas que tienen dinero, personas muy religiosas, como era Saulo de Tarso, de hecho también, como era Saulo de Tarso, cuando ven a Cristo, empiezan a comparar, empiezan a revisar, empiezan a analizar y por supuesto cada quien va a tener su propia decisión particular. Nadie puede imponer a nadie y es por eso que ni siquiera la esclavitud lograba hacer esto. Es decir, una persona podía ser esclava, pero nadie puede dominar el juicio, el entendimiento, las convicciones de absolutamente nadie. Entonces, un esclavo podía ser dominado en sus actitudes, en donde tenía que vivir, no podía andar libre por el mundo, pero en cuanto a su mente, todos somos libres, todos tenemos libertad de decisión, especialmente en nuestras convicciones. Entonces, estoy mencionando todo esto porque cada creyente tiene que estar haciendo su propia meditación, su propia comprensión y, por supuesto, alcanzar sus propias conclusiones. De estas conclusiones depende la última y es la que tiene un mayor efecto en estos tiempos. Versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos. Diría yo, o al menos eso concluyo, que como los creyentes no logran entender todas las riquezas que Dios ha dado ya, siendo espirituales, y por eso es que diría yo es difícil. Las riquezas que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo por su gracia son descomunales, infinitas, maravillosas. Lo que pasa es que son espirituales. No las podemos tocar. No nos sirven, no las podemos canjear mañana y entonces de ahí tener una gran lluvia de dinero. Y es ahí donde la gente, y obviamente señalo a los creyentes, pues los creyentes fallan, porque no se dan cuenta que ya tienen multitud de bendiciones, multitud de riquezas. No se dan cuenta de eso. Y es a eso a lo que se refiere, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, y entonces por eso se desvían a otras cosas. Hace falta sabiduría, hace falta conocimiento para poder ver estas cosas, para poder entender estas cosas y entonces, obviamente, quedarse uno con lo que más importa, con lo más valioso. Entonces, para que esto quede más claro, creo que la mejor forma de ver esto es, hay cantidad y cantidad y cantidad de ejemplos. Dios ha dejado muchísimos ejemplos a lo largo de su palabra, precisamente para que comprendamos este concepto y estos conceptos, porque para nosotros se nos ofrece una gran cantidad de riquezas y lastimosamente los creyentes se están quedando sin ellas, precisamente a su falta de sabiduría, falta de conocimiento y que su entendimiento no está bien iluminado. ¿Por qué? Porque no buscan esto, porque no buscan la sabiduría, porque no buscan conocer más, porque no buscan entender más. Simplemente ya tienen y ya estuvo, ya tengo a Cristo, ya tengo la salvación, pero no se dan cuenta de quién es Cristo, qué es Cristo, o no se someten a comprender, a estudiar a Cristo Jesús como tal. Em, No es un objeto, es cierto, no es un objeto, no es un ente, pero al comprender quién es Cristo, menciona Pablo, si no estoy mal, es en Colosenses, que en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría, todos los tesoros, perdón, de la sabiduría en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no se dedican a estudiar a Jesús precisamente para obtener todos esos tesoros del conocimiento? Es lo que llama la atención. ¿Qué ejemplos podemos ver? Bueno, tenemos el ejemplo primero, ¿no? De los primeros hombres sobre la tierra, que por ver a un árbol y por codiciar un árbol lo perdieron todo, simplemente lo perdieron todo. Por la vanidad, por la soberbia, por ser engreídos o lo que sea, pues entonces querer ser iguales a Dios pues perdieron toda bendición de Dios, todo cuidado de Dios, toda misericordia de Dios, toda bondad de Dios. Entonces, obviamente, nos ponemos a pensar, ¿valía la pena? El Señor lo pone en un sentido bastante fácil. Hay un árbol y ahí están todos los demás árboles. Solamente de este no pueden comer, pero ahí todos los demás sí pueden comer. Y ¿cuál quisieron comer? ¿Sobre cuál extendieron su mano? Sobre el que el Señor dijo, de ese no. Otro ejemplo muy claro, bueno, lo tenemos en los hijos de ellos, ¿no? ¿Por qué se enoja Caín por la ofrenda que hace a Abel? Es cierto, tiene sus características bien importantes todo esto, pero simplemente consideremos por qué va a tener envidia Caín si ellos eran prácticamente los dueños del mundo. Eran quienes estaban en el mundo y ellos se iban a encargar de poblar la tierra. ¿Por qué iban a tener envidia, soberbia, orgullo? Es ilógico. Esaú, otro. ¿Y qué es lo que hace con su primogenitura? La primogenitura tiene que ver con la bendición de Dios, con la sucesión de la promesa que Dios había dado a Abraham y todas estas cosas importantes que por supuesto incluso ahora vemos, dice capítulo 4 Romanos, que incluso nosotros somos también descendientes de Abraham, nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa que Dios hace a Abraham. ¿Y Esaú qué es lo que hace? Esaú vende su primogenitura por 1 talento de oro. ¿Por qué? Porque Esaú era el primogénito. ¿Por qué? Porque Esaú era el primogénito. ¿Por qué? Porque Esaú, ¿qué es lo que hace? Esaú vende su primogenitura por 1 talento de oro. ¿Por qué? Porque Esaú vende su primogenitura por
un plato de lentejas con su hermano. No es la única razón, no es la única razón, pero eh, es como la forma visual, el hacernos entender, el hacernos comprender de que muchas veces viene Satanás con estos ejemplos visuales, con estas formas, con estas parodias, con estas situaciones, y que el ser humano es tan pobre en su mentalidad, en su comprensión, que tiene todas estas cosas grandes y las desecha por algo insignificante, algo mediocre, algo que no vale nada. ¿Por qué? Por no tener sabiduría, por no tener conocimiento, por no tener los ojos bien alumbrados. Los ojos del entendimiento o los ojos del corazón, como mencionaba, no tenerlos bien alumbrados. Y el pecado es eso, lo menciona Juan, lo acabo de mencionar hace un momento, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto proviene del mundo, los deseos de los ojos. Ahora, no quiere decir que desear las cosas o que disfrutar las cosas del mundo son malas, sino que cuando nos ponemos en estas disyuntivas, o cuando se nos presenta la tentación, que también es esta disyuntiva, en donde tenemos que elegir entre las promesas de Dios, que son grandes, que son eternas, que son excelsas, y los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y los pensamientos de nuestro ser, y muchas veces elegimos lo de la carne y lo de los ojos. Muchas veces, y es bastante ilógico, es parte de la cuestión del pecado, y por eso mismo es que también el Señor nos sigue probando. El Señor nos sigue probando para ver si elegimos lo mejor o elegimos la nada y lo insignificante, aún a costa de lo mejor que Él nos ofrece. Las tentaciones del Señor Jesucristo iban a esto, era la idea de esto, precisamente la mejor de ellas o la que sobresale más, pues obviamente es cuando Satanás le muestra todas las riquezas, todo el poder de los reinos del mundo y le dice Satanás a Jesús, yo todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Ahora, Jesús, ¿qué pasa? Jesús no quiso el poder, Jesús, porque lo estaba tentando desde esta característica divina que tenía Cristo, ¿no? Él dejó su trono para tomar forma de siervo. Bueno, entonces Satanás le estaba ofreciendo, te vuelves ahora a ser Señor. Le estaba tentando en esa su característica divina gloriosa. Ahora Jesús de todas maneras iba a regresar a ese momento maravilloso, a ese momento donde Él tendría gloria, lo vemos en el Evangelio de Juan, que donde le pide al Padre, dame aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús sí iba a regresar a ese momento glorioso, pero de la mano de Dios, con el plan de Dios, por medio del plan de Dios, en donde Él iba a someter su vida y a poner su vida precisamente para que tuviera descendencia, como se menciona en los profetas. Lo menciona Isaías en el capítulo 53. Entonces, Satanás le estaba dando la salida fácil. No te tienes que entregar a muerte, no tienes que pasar por todo esto. Simplemente yo te lo doy completo. Lo único que tienes que hacer es postrarte, perdón, delante de mí, que recordemos que postrar significa adorar. Entonces, lo único que tienes que hacer es eso, apenas ese acto sencillo. Entonces, Satanás siempre hace esto, Satanás siempre nos pone en esta cuestión, como mencionaba, el disfrutar de las cosas o el vivir nuestra vida no es que sea malo, sino cuando tenemos esas disyuntivas, cuando tenemos este punto en donde elijo las cosas de Dios o las cosas de mi carne, las cosas de mi satisfacción, las cosas que no tienen que ver con Dios, pero que voy a satisfacerme a mí mismo, mis placeres o mi vanidad. Entonces, es el problema. La prueba se nota que obviamente la fallamos y esto es ¿por qué? Porque no hay espíritu de sabiduría, no hay espíritu de conocimiento, es decir,
El Espíritu Santo ahí está. Si yo soy hijo de Dios verdadero, ahí está el Espíritu Santo, sí, pero yo no estoy siguiendo la sabiduría, yo no estoy siguiendo el conocimiento. Dios me dice, "Ah, deja de hacer esto", y yo lo sigo haciendo. Dios me dice, empieza a hacer aquello y no lo hago. Entonces, cuando no seguimos esto, cuando no actuamos, cuando no vivimos, eh, pues nos quedamos con los ojos entenebrecidos. Por eso quise señalar esto del capítulo 1 de Romanos, esta postura diferente, esta postura contraria, en donde Pablo menciona que a causa del pecado, a causa de la idolatría, entonces el ser humano va cayendo en esta espiral. Espiral en donde su corazón está cada vez más en tinieblas y su mente empieza a desviarse cada vez más y más, alejado de Dios, tomando y dedicándose más y solamente a su placer. Dios entonces ofrece riquezas. Dios entonces está dando riquezas. Es cuestión del creyente el empezar a decidir, el tener la convicción de perseverar por esas riquezas o dedicarse a las cosas de Satanás y las cosas del mundo. El diablo siempre nos va a tentar, siempre va a querer que caigamos, siempre va a querer alejarnos. Perdón, a medida entonces que vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo conocimiento, entonces empezamos a rechazar las cosas del mundo, el actuar del mundo, el vivir del mundo, el sentir del mundo cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque entonces yo voy buscando y perseverando más en las riquezas y en la esperanza que el Señor me ha dado. No sé si se comprende, no sé si está un tanto más fácil, pero esto es algo que debemos estar buscando, algo que debemos estar perseverando, em, aprovechando los conocimientos de tales pensadores, tales teólogos, aprovechando, pero nuestra idea y nuestro enfoque es este. Nuestro enfoque no es seguir tal corriente, tal forma, y yo lo he dicho claramente, no soy calvinista, tampoco soy arminiano, no creo en ninguna de todas esas corrientes, he estudiado algunas, tampoco le dedico tanto interés. Pues simplemente veo los errores, al igual que en las religiones veo los errores y entonces simplemente descarto. Pero eso no quiere decir que no pueda contemplar esto, ver esto, interesarme. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es estudiar, buscar, pedir. O sea, yo, si tengo sabiduría, yo quiero más sabiduría. Si tengo comprensión, yo quiero más conocimiento. Esa es la idea. Y de hecho eso es lo que ordena la sabiduría. Entonces, es bien importante también comprender que una persona cuando dice yo ya conozco, yo ya entiendo, yo ya comprendí las cosas, pues simplemente cierra su mente a comprender más, a crecer, a seguirse desarrollando y a alcanzar mejores conocimientos. Bien. La esperanza que Él os ha llamado no es solamente la salvación, tiene que ver con ese llamado eterno, glorioso, cuando Él nos presente delante de Él y por supuesto ya nos establezca en ese reino glorioso que va a determinar, a establecer, a producir con el Señor Jesucristo, que aquí tiene que ver la unión que vimos en el versículo 10, si no estoy mal. En el versículo 10, sí, de reunir todas las cosas en Cristo. En Colosenses capítulo 1 menciona reconciliar todas las cosas en Cristo, tanto el cielo como la tierra. Entonces habrá una transformación maravillosa. Básicamente no habrá diferencia entre el cielo y la tierra o el cielo y este universo, si quieren verlo un poco más a nuestros días, entre el cielo y el universo, ya no habrá más diferencia. Recordemos también, ya que mencioné lo de Adán y Eva, recordemos que ellos perdieron el cuidado de Dios, la protección de Dios, la compañía misma de Dios, ellos lo perdieron a causa de su pecado, y esto trajo consecuencias no solamente al hombre, sino también a toda la creación. La creación está en vanidad. Entonces, esa es la reunión que se hará y de por sí ya se hizo por medio de Cristo. Es decir,
Ya todas las cosas están reunidas en Cristo, solamente hace falta el momento cuando Cristo se manifieste y entonces va a completar la tarea. Es la misma historia que con la resurrección. No estamos ganando la resurrección ya fue ganada en la cruz. Estamos esperándola porque Cristo no se ha manifestado, dice Pablo, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando Él se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar juntamente con Él en gloria. Entonces, esa es la esperanza que Él nos ha llamado. Solamente estamos esperando y estamos dando el anuncio. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros la gran comisión, ¿no? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Esa es nuestra obligación. Y entonces a cada discípulo, mencionaba hace un momento, hay que estar orando porque ellos, para que adquieran sabiduría y conocimiento, es decir, para que no se aparten, que no estén constantes solamente porque están en la iglesia, que no estén constantes solamente porque ahí nos están oyendo, sino que ellos tengan sabiduría, conocimiento, convicción, comprensión, que ellos hagan por su propio interés. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y vamos a lo más fuerte, versículo 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Bueno. Esta diría yo que es la que menos creen los creyentes. Es un poco contradictorio, ya lo sé, pero los creyentes, especialmente en nuestros tiempos, se han quedado sin poder, sin poder. Pablo utiliza aquí palabras bastante fuertes, utiliza palabras como kratos para hablar de la fuerza que opera en nosotros. Eso es el versículo 19, el dunamai, de donde procede la palabra dinamita, que significa poder. Dunamai y fuerza es nombre kratos, o la palabra más bien kratos en griego. Esto lo menciona acá Pablo y tiene estos superlativos, la supereminente. Supereminente, para comprender esa palabra, es más allá de la medida, más alto de la medida mayor, por así decirlo, es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Entonces, el poder que opera en nosotros como creyentes es no solamente el superior, es más allá del superior, más allá de la medida natural que se podría comprender. Entonces, Dios pone a nuestra disposición, en nuestras vidas, este poder sobrenatural, este poder mucho mayor o más allá de la medida, se podría decir o se podría entender también, ese es supereminente, más allá de la medida. De su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y entonces aquí es donde tiene que casar todas las cosas. El creyente duda del poder porque no logra entender el poder. Duda de la existencia de este poder porque no tiene la sabiduría para saber qué es lo que está pasando en su vida. Y tiene que ver también con la pobreza de comprensión en la esperanza. Las esperanzas no son pobres, las riquezas que Dios nos ha dado son eso, riquezas de su gloria, pero todavía los creyentes, veamos lo más claro posible, los creyentes en nuestro tiempo todavía piensan que riqueza es tener dinero. Tener riqueza o ser próspero significa tener dinero y cada creyente ya tiene prosperidad, ya es próspero, ya tiene riquezas, ya tiene todas las riquezas espirituales. De hecho, ya tiene todas las riquezas que necesita. Lo que pasa es que no camina en esto, no camina en esto que Dios le ha provisto, toda la provisión de Dios precisamente para su vida. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 por ahí por mediados del capítulo 2 porque en esta misma carta también se menciona esto. Entonces, vemos un poco infantil las cosas, porque decimos, bueno, si ya tengo riqueza, entonces ¿por qué no empiezo a tener cosas y hacer cosas? Lo que pasa es que hay un camino para poder usar esas riquezas. Y ese camino significa que yo tengo que ir adquiriendo sabiduría,
comprensión, seguridad, mayor fe. Están también los frutos del Espíritu que básicamente también son el camino o son ese parte de ese camino, son señales en ese camino, por así decirlo, en donde yo tengo que ir adquiriendo mayor templanza, mayor paz, mayor gozo, mayor amor, etcétera, etcétera. El mayor amor significa y es parte también de la falta de conocimiento con respecto a las cosas del Señor. Eh, Consideramos que tener mayor amor significa decir hermanito lindo, hermanito precioso, preciosa, princesa, príncipe y todas estas cosas. Y, pues definitivamente no es eso, de hecho, o sea, el mayor amor es sacrificio. Si yo voy adquiriendo mayor amor, significa que yo voy a querer sacrificarme más. No soy egoísta, es decir, si yo tengo mayor amor, no voy a querer las cosas para mí, yo voy a querer las cosas para los demás. Yo voy a querer ser servidor de los demás, no quiero que los demás me sirvan a mí. Entonces, si voy creciendo en amor, significa que yo voy a poner más mi vida para servir a otros y voy a dejar de poner mi vida para mí y para servirme a mí o para mi gusto. Debido a que hay mucho egoísmo todavía, esto no se puede dar y por lo tanto no crecen en amor. Y como no crecen en amor, entonces no pueden seguir este camino de discípulo de Cristo. Por lo tanto, entonces todas estas riquezas no se dan. Consideren las riquezas que estaban en Cristo Jesús tan grandes. Una vez estaba la necesidad de que 4.000 personas estaban en el desierto. Bueno, 4.000 personas se considera que eran varones, al menos los evangelios señalan que eran varones. Aparte, supongo que damas y niños, por supuesto, ¿no? Pero está bien, quedémonos con el número, 4.000 y otro momento 5.000. Y solamente Jesús tiene que orar al Padre, tener unos peces, tener unos panes, y entonces se multiplica hasta que sobreabunda todo esto. Es parte de la riqueza debido a la necesidad que existía en ese momento. Es parte de la riqueza. Lo que pasa es que tiene que darse el caminar. El caminar es en donde logramos ver la necesidad. Cristo Jesús tomó a sus discípulos, estaba muy cansado por causa del ministerio. Tomó a sus discípulos y les dijo, vámonos al desierto. La gente vio que iban al desierto y por eso es que lo siguieron. Pero Jesús no los llamó. Jesús entonces va al desierto porque quería estar solo con sus discípulos y allá llega la multitud de gente. Entonces es una necesidad que se da a causa del mismo camino y del mismo ministerio que tiene el Señor Jesús. Jesús no los llama, vengan todos que les voy a dar de comer en este momento, sino que el Señor Jesús lo que quería hacer era retirarse con sus discípulos, era en medio de uno de esos retiros espirituales. Entonces, ahí está la riqueza. Si tenemos a Dios, tenemos toda necesidad satisfecha. Lo que pasa es que no seguimos viendo y viendo todo esto porque no seguimos el camino. Por esa razón, no seguimos el camino. Y por eso es que nos cuesta ver esto de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Otra clásica y fácil de comprender acá, el versículo 19 es, cuando vemos esto o cuando muchos creyentes ven esto, bueno, ¿qué consideran con esto? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y muchos dicen, ah, bueno, son milagros. Son milagros, son maravillas. Ahí está hablando de milagros y maravillas. Pues pensemos, ¿en serio? ¿Será que eso está pasando en la vida? ¿Está pasando eso en el mundo? ¿Milagros y maravillas? Para quienes siguen el camino de Cristo Jesús, bien, pues bien, podrían decir que sí, y sí, se los concedo ciertamente, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de otra cosa. Versículo 20, la cual operó en Cristo. Perdón. El poder que opera en nosotros es el mismo que operó en Cristo, lo aclara versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del poder de resurrección.
Lo que sabemos con respecto al poder de resurrección es que es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien levanta a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el Espíritu Santo quien le da vida al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Pablo nos hace la referencia de el poder que operó en Cristo Jesús resucitándole entre los muertos, que no se nos olvide la referencia que hace Pablo en el capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice que todos nosotros los creyentes hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte. Cuando Cristo es sepultado, nosotros también somos sepultados, pero cuando Cristo es resucitado, entonces hace ahí la aclaración el apóstol Pablo. También nosotros resucitamos, pero dice para que andemos en vida nueva. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Se refiere al poder del nuevo nacimiento. Entonces, el poder supereminente que opera en nosotros, de hecho, sí, está bien. Habla de milagros, pero no es esa la intención de Dios, no es ese el propósito de Dios. Dios no es un milagrero, Dios no hace espectáculo, Dios no hace show de su poder. El poder que opera en el creyente es el de dar vida a aquello que está muerto, empezando por el mismo creyente. El creyente estuvo muerto, lo vamos a ver en el capítulo 2, pues así empieza el apóstol Pablo y es muy evangelístico esto. Es el poder de que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos da vida. Él es la vida, en Él estaba la vida y Cristo nos da vida. ¿Por qué? Simplemente porque Él nos llama de entre los muertos. Claro. No es simplemente porque nos llama entre los muertos, aunque tiene poder para esto, sino que consideremos que debido a que estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos tiene que liberar de los delitos y pecados y la única forma es tomando nuestros delitos y pecados en la cruz. Por esa razón es que como Él ya toma los delitos y pecados, ya no estamos en esa prisión. Cristo entonces nos puede dar vida, porque es Él quien tiene la vida. Entonces Él, así como Dios le da vida, da el soplo de vida, así también Cristo nos da el soplo de vida. Entonces ese es el poder que opera en nosotros. El poder que opera en nosotros es para que ya no vivamos como muertos, sino que ahora tenemos nueva vida en Cristo. Por lo tanto, mi vida tiene que ser diferente. Ese es el sentido. No es el propósito de creer, o sea, tener una sugestión o sugestionarse demasiado de que yo puedo esto, yo puedo esto, yo puedo esto. No es un poder de sugestión, es un poder sobrenatural que me ha sacado de la misma muerte, me ha sacado de la condenación y que es mucho más poderoso este poder que mi pecado, que mi maldad, que este cuerpo, que el mundo entero, que Satanás mismo, que quien sea. El poder que opera en mí es mucho más fuerte. Por lo tanto, yo no puedo vivir como viven los del mundo. Yo no puedo ser como son los del mundo. Yo no puedo pensar como son los del mundo. Ahí empieza el poder. ¿Por qué el creyente no vive de esa manera? Porque el creyente no es más fácil, pues, empezar a vivir. Bueno, recibe a Cristo, se compromete con Cristo, hace su profesión de fe. Entonces, ya ha nacido de nuevo, entonces ¿por qué no vive? Porque todavía no tiene los ojos del corazón alumbrados, iluminados, porque todavía no cree, porque todavía no ha captado la idea, porque todavía no tiene la convicción. Por eso. ¿Qué debemos hacer? Lo que estamos haciendo ahora, pero no simplemente dejarlo en conocimiento, porque no es solamente conocimiento, esa es parte de la comprensión. No es simplemente conocimiento. Si yo vengo a Cristo, no es simplemente conocimiento. Si lo dejo como un conocimiento más, bueno, entonces ahí es donde dice el apóstol Pablo, la letra mata. El espíritu es el que vivifica. Este conocimiento es más profundo. Es un conocimiento en donde yo sé que mi vida es diferente en Cristo Jesús y que yo ya no puedo decidir igual, y yo ya no puedo vivir igual, y yo ya no puedo pensar igual.
Cristo Jesús ha transformado mi ser completo. Es cierto, tenemos este cuerpo y este cuerpo todavía nos sigue dominando, es lo que llamamos la carne, todavía nos sigue llevando o arrastrando, dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, nos sigue arrastrando a hacer lo que no queremos hacer y aquello que sí queremos hacer, entonces eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo arrastrados por este cuerpo. Está bien, pero esa es la lucha del creyente. Eso no quiere decir que mi cuerpo es mayor o mi cuerpo es más fuerte. Mi cuerpo no es más fuerte. Aquí quien gana es mi mente, la mente de cada quien. De acuerdo a la convicción que yo tengo, así yo voy a actuar. De acuerdo a que mi convicción va aumentando y va mejorando, así yo voy a actuar. ¿Por qué los creyentes se apartan? Porque tienen conocimiento. O muchos creyentes porque se apartan, porque muchos creyentes se alejan, porque tienen conocimiento pero no tienen fe, porque su corazón no ha sido alumbrado, iluminado, todavía no comprenden el camino, todavía no tienen esa convicción de ser. Obtuvieron el conocimiento, pero no tienen la convicción de ser, de que son nuevas criaturas, de que han sido transformados. Cuando Pablo dice esto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, eso eh, no es ni una locura. Pablo no estaba loco, o sea, creyéndose otra persona, no es eso. Y dejar de creer que soy yo y ahora es Cristo, ¿no? Como también existen esas locuras donde está el delirio mesiánico, no es un delirio mesiánico que tenía el apóstol Pablo. Y Jesús no nos destruye mentalmente o sentimentalmente, no dejamos de ser Cristo, por así decirlo. El Espíritu Santo no nos posee, todas esas son parte de las mentiras también que existen ahora. El Espíritu Santo no nos posee. El Espíritu Santo quiere que tengamos la convicción para que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor y tenemos ese poder, el poder de parecernos cada vez más y caminar más, cada vez más, como Cristo caminaba y era. Pero nuevamente, digo, es un camino, es un caminar, es un descubrimiento. Se trata de, lo podemos ver así, de que cada creyente vaya caminando, descubriéndose a sí mismo lo que es como nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, no va a pasar de la noche a la mañana. La convicción sí la puede tener, la puede adquirir, pero debe ir caminando, debe ir en ese proceso, porque también es un proceso, debe ir en esa cuesta, porque también está subiendo en ese camino. Y a veces es difícil y a veces es complicado. Y como mencionaba, si se adquiere amor, el punto con el amor no es ser cada vez más bonito, cada vez más alegre o sonreír en todo momento, sino que el punto con el amor significa que yo voy a hacerme más sacrificial. Voy a querer sacrificarme más y voy a querer sacrificar lo que deseo, lo que siento, lo que pienso, por el beneficio y bienestar de las demás personas. Si voy creciendo en el amor a Cristo, quiere decir que yo voy a empezar a, a dejar mis planes a un lado, mis intenciones a un lado, y voy a buscar el beneficio de las demás personas. Por eso mismo es que los creyentes mismos deciden, pues no. Abraham ah, recibió el llamado de Dios y cuando recibe el llamado de Dios es un llamado sacrificial. Vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y entonces sale de Padamaram y entonces ya viene solamente con Lot y con su esposa y con sus siervos, por supuesto. Y de hecho era para no solamente una tierra extraña, sino que era una tierra en la cual él iba a ser un nómada por el resto de su vida. Su hijo iba a ser un nómada por el resto de su vida, o sea, iban a vivir en tiendas por el resto de su vida, ya no podían vivir no podían tener una casa. De hecho, no tuvieron ninguna propiedad, excepto la cueva de Macpela, el lugar en donde llevaron a sus muertos. Y por supuesto, su nieto también, Jacob, también tenía que ser un nómada toda su vida. Entonces, pero ese es el camino en donde se iba a cumplir la promesa de Dios
en donde Dios se iba a manifestar y en donde él se convertiría en amigo de Dios. Abraham se convertiría en amigo de Dios, de tal manera que Dios le cambiaría el nombre a él, le cambiaría el nombre a su esposa. Y eso es lo que los creyentes no queremos hacer. Seguir esa vida en donde Dios nos dice, tienes que hacer esto, tienes que irte por este camino. Y no queremos hacerlo. Eso es lo que pasa. Para muchos, la convicción cristiana es solamente el ir saliendo de lo que se les dice, bueno, evangelice, va, y voy evangelizando, sí, pero no hay un compromiso de vida, no hay una entrega, no hay una transformación. Si no hay una transformación, lo más seguro es porque hay una decisión que no ha tomado, hay un camino que Dios le ha puesto delante y no lo ha tomado, pero ese es el camino en donde va a lograr encontrar la sabiduría, el conocimiento y que su corazón esté bien iluminado, bien guiado por el Espíritu Santo hacia lo que usted verdaderamente es en Cristo Jesús. Y entonces también ese mismo poder, supereminente poder que operó en Cristo Jesús, levantándole entre los muertos, dándole vida a usted como creyente y a mí como creyente, entonces ese mismo poder empieza a operar o va a operar también en otras personas, en otros muertos, y es lo que vamos a ver, en otros muertos para darles vida y levantarlos de esa tumba de pecado, tumba de maldad, pero que Cristo ya venció. Lo que pasa es que ellos no saben todavía y no quieren salir de ahí. Ese es el poder que opera en nosotros. No es un poder nuestro, no es un poder que nos pertenece. Por eso las referencias a la resurrección de Cristo es importantísima, porque el poder está en Cristo, el poder está en su obra, en la obra de Cristo Jesús, muerte, sepultura y resurrección. Señal importante, aquí Pablo, así como en el capítulo 6 de Romanos, está hablando precisamente del bautismo. Esa es la idea del bautismo. La idea del bautismo es simplemente dar una señal, es solamente una referencia. No digo, al decir solamente, no quiero decir que sea poco importante, es una ordenanza y hay que cumplirla y es vital. Pero la idea es que el creyente comprenda que su vida antes ya terminó. Su vida sin Cristo se acabó. Ahora su nueva vida en Cristo es una vida totalmente transformada, mejorada, em, sublime y va hacia una gloria maravillosa. Por lo tanto, debe entender que esa vida es mucho más importante, muchísimo más importante que cualquier cosa que tiene en este mundo. Abraham tuvo que entender con respecto a este llamado que era mucho más importante seguir el llamado de Cristo, aunque él no sabía a dónde era, en dónde tenía que estar y todo lo que iba a suceder, por supuesto. No tenía ni la menor idea, pero sabía que eso era más importante que lo que tenía ya, la seguridad, la tranquilidad, la confianza o simplemente el estar en familia. Esa es la gran característica de los hombres y mujeres que tienen fe. Dejan las cosas de antes. Se olvidan de las cosas de antes, simplemente saben que tienen que hacer esto, saben que tienen que buscar esto, ni siquiera pueden explicar por qué, pero simplemente así lo saben. Es que es una convicción, una seguridad dada por Dios, es lo que Dios pone. Ahí entonces empezamos a ver las grandes diferencias con respecto a la fe. La fe entonces no es algo que el hombre simplemente se inventa y porque le dijeron y toma su decisión. Sí, yo digo que sí, es algo que Dios pone en el corazón y para que el hombre se decida, para que el hombre entienda, para que el hombre se entregue, para que la persona se entregue a Dios completamente. No vamos a entrar a las cuestiones de fe porque probablemente hay quienes tengan dudas y entonces siguen con su cuestión del calvinismo y no estamos viendo eso ahora para nada. Entonces,
El poder que opera en Cristo opera en nosotros para darnos nueva vida y en esa nueva vida sigue operando este poder para que podamos seguir dando vida a las personas, o es decir, para que las personas que no tienen vida vengan a Cristo y entonces ya tengan vida. Es parte, cada creyente es portador de este poder, cada creyente está en él, porque si no, no sería creyente, si no, no sería hijo de Dios, si no, no tendría el Espíritu Santo. Si no, no tendría esa herencia y no tendría la esperanza de esa herencia gloriosa que le espera. Entonces, ahí está el poder. Es bien interesante esto, porque las riquezas, la esperanza, ahí están, no se están obteniendo, no se están alcanzando. Versículo 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es decir, no estamos pidiendo algo. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo pide sabiduría y conocimiento para que entiendan que ya tienen estas cosas. Estoy parafraseando. Estas cosas ya están. Claro, muchos creyentes, no sé si todavía lo son o no, pero muchos creyentes de nuestro tiempo, pues buscan, quieren recibir conocimientos y nuevas revelaciones de pseudo iluminados, que ellos pueden abrir ventanas en los cielos, que ellos pueden abrir puertas en los cielos, que traen nuevo conocimiento y todo lo demás. Y es porque ellos ya se han apartado de este deseo y de este propósito de Dios. Las cosas ya fueron dadas en Cristo. ¿Por qué no las recibe? En primer lugar, porque no las cree. Es lo que Pablo está orando. No, ni siquiera lo sabe. No lo tal vez lo sabe mentalmente, pero no lo sabe en su corazón. De tal manera que sus intenciones y propósitos sean guiados por eso. Y por otro lado, no camina en estas cosas. No va caminando. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, lo mencionaba ya. Tenemos que ir caminando en las cosas que Dios nos ha preparado. Si no vamos caminando en esas cosas, entonces bien se puede sacrificar el conocimiento, se puede sacrificar la sabiduría, se pueden sacrificar los dones, se pueden sacrificar los frutos del Espíritu Santo y por supuesto el poder simplemente no opera. Pero el poder ahí está ya operando. Un predicador, si no estoy mal, ya está ante la presencia del Señor, lo más seguro es que sí, pero un predicador decía que muy probablemente lo primero que vamos lo primero que va a pasar por nuestra mente cuando estemos ante el Señor es que nos vamos a dar cuenta de toda la riqueza que el Señor tenía para nosotros, que ya la tenía para nosotros, de todo lo que estaba dispuesto. Y que nos había entregado en su sacrificio. Y dice él, lo lamentable será muy probablemente para muchos el hecho de estar ahí ante Cristo y darse cuenta de toda esa riqueza y de toda esa maravilla y entonces tener la pena y decir ante él, he venido aquí delante de ti como un hombre pobre. No he podido darte frutos. Aunque estaba toda esta riqueza que yo nunca me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? Porque no lo vi. O porque no lo quise ver, muy probablemente. Es parte del no estar buscando la sabiduría, no estar buscando el conocimiento. Y bueno, ya estoy adquiriendo todas estas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es empezar a caminar. Y el apóstol Pedro también menciona, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que gusta la carne. ¿Por qué queremos seguir haciendo lo malo? Hay que dejar esas cosas. Esas cosas pasan y van a pasar, de todas formas, van a pasar. Empecemos a buscar las cosas que tienen que ver con el Señor, las cosas que tienen que ver con nosotros como hijos renovados, transformados, hechos de nuevo, nuevas criaturas que somos y que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Que el Señor le muestre a cada uno, y esto aquí yo estoy añadiendo, pues es algo que creo que es personal para cada quien. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en mí? ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo conmigo?
específicamente conmigo. Y es parte del conocimiento que Dios tiene que poner en cada corazón. No, no por medio de revelaciones de profetas o pseudoprofetas y ese tipo de cosas, sino que es algo que está en nuestro interior. Por eso me gusta esta expresión que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, iluminando los ojos de vuestro corazón. Es otra forma de verlo, como les mencionaba al principio. Iluminando los ojos de vuestro corazón. El Señor pone cosas en el corazón, el Señor ilumina el corazón, el Señor nos guía a través de todo esto. No quiere decir que todo lo que está en nuestro corazón, en nuestro entendimiento es de Dios. Todo lo que se me ocurre son direcciones de Dios. No, todo eso no es así. Todavía hay problemas. Todavía hay ese viejo hombre, ¿no? Contra el cual luchaba el apóstol Pablo, esos deseos de la carne, contra el cual también lucharon todos los apóstoles. Todo esto todavía está ahí. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No todo lo que viene a nuestro corazón significa que es de Dios, pero lo que el Señor pone en nuestro corazón, ahí se va a quedar, ahí se va a quedar, ahí va a permanecer, nos va a inquietar, como pasó con el rey David. El rey David empezó con una idea, su deseo de hacer el templo. Fue una idea nada más, pero le inquietó y le inquietó hasta el punto que entonces tiene que hablar con el profeta y consultar con el profeta para ver si era el deseo de Dios. Y ya sabemos la historia en ese caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Dios muchas veces, inquieta el corazón y hay que aprender, hay que tener sabiduría, cuál es la intención de Dios, hay que tener conocimiento, cuál es la intención de Dios, qué cosas en nuestro corazón son cosas de Dios, qué cosas en nuestro corazón son cosas nuestras, nada más, y cosas también en nuestro corazón que tenemos que ir dejando, apartando. La dirección es personal, el camino es personal, el propósito que Dios tiene para cada uno es muy personal y cada uno tiene que ir definiendo. Por eso, el deseo de Pablo es, perdón, la petición de Pablo es que tengan sabiduría, que tengan conocimiento y un corazón bien iluminado, bien dirigido para que sepan por dónde caminar. ¿Por qué? Porque las bendiciones ya están, la riqueza ya está y el poder ya está. Entonces no necesitan que nadie les abra la ventana de nada, que nadie lleve profecías, palabras, formas o lo que sea de ninguna cosa, porque ya todo eso ahí está. Lo que pasa es que el creyente tiene que empezar a caminar en fe si quiere ver.